¿Qué tal? Nos encontramos en un nuevo video y en este caso vamos a hablar de las amenazas más comunes y típicas dentro de lo que es la seguridad informática. Nos vamos a encontrar con un montón de tipos de amenazas. Ya estuvimos viendo en el video anterior que nos podíamos encontrar con distintas naturalezas, ¿sí? Por ejemplo, amenazas de tipo natural en donde por ejemplo, una inundación puede afectar a la información que nosotros queremos proteger. Tenemos también los ataques, ¿sí? Ciberataques, ataques terroristas, sabotajes. También teníamos algunos accidentes, ¿sí? Y a errores humanos que podían afectar a la información o los sistemas que nosotros queremos proteger dentro de lo que es la seguridad informática. Pero en este caso nos vamos a enfocar en los ataques, ¿sí? Los ataques que se pueden producir a propósito o también por algunos errores. Vamos a comenzar con lo primero, que son los ataques de tipo DOS. ¿Qué quiere decir esto? Ataques de denegación de servicio. Acá lo que podemos hacer es, para simplificar y que sea bien claro de entender, tenemos que pensar en qué afecta, a qué afecta, ¿sí? Qué efectos produce y cómo es el método que se utiliza para provocar este ataque, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, los ataques de DOS, ¿sí? De denegación de servicio, afectan sistemas de computadoras o una red completa, ¿sí? Los efectos que producen son que los servicios y los recursos quedan inaccesibles para los usuarios legítimos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos usuarios, por ejemplo, de una plataforma web, por ejemplo, la plataforma del instituto en donde trabajamos o estudiamos, lo que va a pasar es que si lo ataca un ataque de DOS, valga la redundancia, va a quedar inaccesible para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el método que se utiliza es enviar paquetes de datos continuamente y llenar de solicitudes los puertos. Satura los puertos con múltiples flujos de información y sobrecarga el servidor. Es decir, el servidor en donde se almacena, por ejemplo, la plataforma del instituto o una página, lo que va a pasar es que se va a saturar porque van a estar cubiertos todos los carriles por donde se manda la información, van a ser utilizados por el atacante. Entonces, cuando nosotros queramos ingresar a esa plataforma, no vamos a poder porque todos los carriles por donde se manda y se recibe información están ocupados por el atacante. En los ataques DOS solamente hay un atacante que afecta al sistema, ¿sí? Pero tenemos los ataques de DDoS, ¿sí? Ataque de denegación de servicio distribuido, ¿sí? Distributed Denial Service, ¿sí? Que afecta también un sistema de computadoras o una red. El servicio también se ve afectado de la misma forma y las personas que son usuarios legítimos de esa red no pueden acceder. ¿Por qué? Porque los canales donde se envía y recibe información están colapsados, ¿sí? Se utilizan todos, como si fuesen muchas autopistas y todas las autopistas estuviesen cubiertas de autos, ¿sí? Todos esos autos son infiltrados que se ponen para evitar que la gente que quiere pasar pueda pasar, ¿sí? Y el método en este caso es diferente. Se utilizan múltiples computadoras o múltiples hosts o equipos que lo que hacen es, sin darse cuenta tal vez, enviar paquetes de información y saturar los servidores. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Yo como hacker, por ejemplo, podría intervenir muchas computadoras alrededor del mundo y provocar que esas computadoras envíen información al mismo tiempo a un servidor y ese servidor se caería porque no podría no podría responder a tantas peticiones de información y las personas que quisieran ingresar no podrían, ¿sí? Lo estaríamos saturando. A veces estas computadoras son zombies, llamadas zombies, ¿sí? Porque no saben que están siendo utilizadas para esto, ¿sí? Veamos un ejemplo, ¿sí? Tenemos el ataque de DOS, que es un solo atacante, que es el que se encarga de saturar el servidor y hacerlo caer y que deje de prestar su servicio y las personas que quieren acceder no puedan acceder a él, ¿sí? Y los ataques de DOS son muchos equipos llamados zombies que son infectados por un atacante para que ellos colapsen el sistema de ese servidor y no pueda prestar su servicio. Y todas las personas que quieran acceder legítimamente a esa página no van a poder, ¿sí? Este es el ejemplo más claro. Después tenemos ataques de día cero o Zero Day Attack, ¿sí? Que la definición de esto es bastante simple, ¿sí? Vamos a tener también
entender que afecta a una aplicación, un sistema, ¿sí? Una red de computadora, y lo que hace es infectar con malware, ¿sí? Con algún programa malicioso. Después vamos a ver qué tipos de malware hay, pero puede afectarlo con cualquier tipo de programa malicioso. El método que utiliza es el de buscar vulnerabilidades que aún no son descubiertas por los creadores de ese sitio, de esa plataforma o de ese sistema, y los explota, ¿sí? Es decir, utiliza ese hueco que aún no se conoce en contra de la misma persona que lo fabricó, por así decirlo. Eso es un ataque de día cero. Se utiliza una vulnerabilidad no descubierta aún para afectar el sistema. Luego tenemos la ingeniería social, que dentro de la ingeniería social tenemos un montón para desplegarnos, ¿sí? Tenemos los usuarios como el eslabón más débil dentro de una red o un sistema, ¿sí? Y acá lo que tenemos que pensar es que nosotros mismos, cuando estamos en la calle, cuando estamos en una fiesta o un lugar público, ¿sí? Si alguien se nos acerca y nos habla, seguramente le respondemos, ¿sí? Nos preguntan la hora, nos preguntan acá para tal colectivo, ¿sí? Algunas cosas así. Hay gente que se encarga de utilizar esa bondad por ahí que tienen los seres humanos para sacar información, sacar provecho, ¿sí? Los humanos y los usuarios de una red son los más débiles dentro de lo que es el sistema, ¿sí? Porque nosotros podemos proteger la computadora, proteger todo el sistema de forma informática, ¿sí? Con antivirus, con firewalls, con lo que sea, pero si una persona directamente va y le cuenta a otra las contraseñas de código de acceso, por ejemplo, ¿de qué sirve toda esa protección que nosotros tenemos? Bien, lo que afecta es cualquier sistema informático, ¿sí? Los efectos son pérdidas económicas, por ejemplo, chantajes, estafas, accesos no autorizados, fallas de hardware, robos, secuestros y pérdida de información, y también a veces la rotura incluso de lo que es el hardware de la computadora porque se infecta con algún malware que va a producir este daño, ¿sí? Daño físico. Bien. El método que se utiliza es la manipulación, ¿sí? Es como si fuese muy psicológico. Vas a tener personas que se te van a acercar a hablarte y sacarte información sin que vos te des cuenta. Y cuando te des cuenta, seguramente ya fue muy tarde, ¿sí? Bien, nosotros el caso más popular que hay, ¿sí? O el tipo de ingeniería social que más se conoce es la ingeniería social. Dentro de la ingeniería social, perdón, es el phishing, ¿sí? El phishing lo que se hace es una persona o una empresa se hace pasar directamente por alguien o por directamente una empresa. Se utiliza la suplantación de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo llamar y decir que soy de tal lugar para lograr sacarte información, ¿sí? O directamente mandarte un correo que desde ese correo te diga ingrese aquí para poder configurar su contraseña, ¿sí? Su contraseña de usuario. Y se utiliza, por ejemplo, la terminología dentro de ese correo que se envió para que parezca real de la empresa en la que nosotros trabajamos. Por ejemplo, el método utiliza distintos sociales. Esto que nosotros decíamos, de que a nosotros no nos gusta decir que no, a nosotros nos gusta que nos alaben, nos gusta que la gente se interese por lo que nosotros sentimos, por ejemplo. Entonces, de esa forma nos van a robar información. Por ejemplo, podemos sentirnos inseguros a la hora de crear una contraseña y tal vez nos llega un mensaje o un llamado tal vez de alguien diciendo yo te gestiono esa contraseña para que no te sientas inseguro. Podría llegar a ser el caso de phishing. Y de esa forma te roban información, ¿sí? Bien. Después tenemos otros menos conocidos, pero que en realidad en la vida cotidiana los vemos mucho, ¿sí? Tenemos el phishing, que es algo muy similar a lo que a nosotros en Argentina llamamos el cuento del tío, que es hacer una llamada, ¿sí? Y decir, por ejemplo, soy de una empresa, o soy un familiar, o soy alguien importante, o directamente una encuesta, y de esa forma robar información. El típico, ¿con quién hablo? Y ustedes tienen que contestar con quién quiere hablar, porque desde ahí ya nos empiezan a sacar información. Este es uno de los casos más comunes en nuestro país, ¿sí? El phishing. Llamarnos y sacarnos información sin que nosotros nos demos cuenta. Luego tenemos el baiting, ¿sí? En donde el atacante nos presenta una oferta tentadora, nos
nos presenta algo que a nosotros nos interesa. Y en este caso, por ejemplo, algo muy común es encontramos un pendrive tirado o un disco, ¿sí? O algo tirado y nosotros lo utilizamos. Tal vez ese pendrive que nosotros encontramos estaba infectado, ¿sí? Con algún malware y de esa forma nos roban información. Es tentador, ¿sí? Nos aparece algo ahí, por ejemplo, que digo, un pendrive si yo quiero comprarlo o un disco externo es caro, ¿sí? Hablamos de por ahí 1.000 pesos para arriba acá en Argentina. Entonces, si yo lo encuentro, lo voy a querer usar. Pero dentro de encontrar algo, puede haber atrás un riesgo de infección, ¿sí? O de robo de información, llamado byting, ¿sí? Luego tenemos el quid pro quo, ¿sí? Quo, perdón. Es algo por algo. Yo te ofrezco, por ejemplo, un servicio de ayuda para un problema que podés tener con la computadora. Vos aceptás, pero yo a cambio te pido que me pases las contraseñas para poder acceder a tu computadora de forma remota y poder arreglarte tu problema. Yo te estoy dando una ayuda, un servicio técnico, a cambio de información que es privada, como una contraseña. Esto es el quid pro quo, ¿sí? Algo por algo, como un trueque, acá en Argentina lo podríamos llamar así. De estas formas, nosotros tenemos lo más típico en ingeniería social. Hay otras cosas más complicadas, pero estas son las más comunes y que tal vez vemos con mucha costumbre en la vida cotidiana, pero que no sabemos las definiciones, no sabemos cómo se llevan a cabo. Más adelante vamos a ir analizando una por una de forma práctica y teórica, ¿sí? Luego tenemos otra forma de amenaza que es el malware, ¿sí? Este es el más completo y complejo que tenemos dentro de lo que es la informática. Hace muchos años se confundía el malware con virus, pero el malware es cualquier programa informático destinado a producir algún daño, ¿sí? O robar información. Acá tenemos también otros nombres que se le dan. En español, si es código malicioso, o en inglés también se lo llama badware, ¿sí? La palabra war significa cosa, alguna cosa en específico, ¿sí? Y viene de la derivación de software, ¿sí? Así que nosotros cuando veamos algún nombre de un malware, ¿sí? Que vamos a ver subcategorías, vamos a ver que todas terminan en war, ¿sí? Vamos a empezar, por ejemplo, tenemos que entender que un malware afecta a cualquier sistema informático, como vimos hasta ahora, y los efectos son pérdidas económicas, chantaje, como decíamos antes, estafas no autorizadas, fallas de hardware, robos, secuestros, pérdida de información o la combinación de muchas de estas, ¿sí? Tenemos algunos tipos de malware que lo que hacen es atacarnos de todos lados y, por ejemplo, nos roban información, nos pueden provocar un chantaje para sacarnos dinero y caer en una estafa. Y las múltiples formas que existen son muy variadas, ¿sí? Hay un montón de formas que hay de infectarnos con malware. Y vamos a ir viéndolos de a uno, ¿sí? Acá tenemos los principales, ¿sí? Perdón. Los más comunes, que son los virus, troyanos, gusanos, bombas lógicas, spyware, ransomware, keylogger, malversing, rollware, adware, wiper y web skimming, perdón. Ahí tenemos problemas de inglés. Pero bueno, vamos a comenzar. Primero, el virus, el más común, ¿sí? Hace muchos años, como decíamos, se confundía la palabra malware con el virus, pero son cosas diferentes, ¿sí? Los virus son programas que se alojan dentro de un fichero de un programa que nosotros descargamos por internet, por ejemplo, y que cuando nosotros ejecutamos ese programa dentro de nuestra computadora, este virus también se ejecuta y se reproduce dentro de la computadora de forma muy rápida. Luego tenemos los troyanos, que como decíamos en una de las clases que dimos, en Troya lo que se había utilizado era un caballo de madera, se dio como un regalo y las personas no sabían que dentro había una gran amenaza, ¿sí? En este caso es un programa de apariencia inofensiva, ¿sí? Algo bueno, por ejemplo, podemos estar descargando Adobe Photoshop o algún programa, por ejemplo, de electrónica para simular electrónica. Y cuando nosotros lo utilizamos, nos infecta nuestra computadora, ¿sí? Pero lo que pasa es que no se reproduce solo, ¿sí? Es decir, no lo vamos a poder
ir esparciendo por nuestra cuenta, ¿sí? Luego lo que tenemos son los gusanos, ¿sí? Se ejecuta por sí mismo, es decir, va a estar oculto en algún programa y cuando ingresa a nuestra computadora se va a ejecutar solo e inmediatamente y se va a propagar por toda la red, es decir, si nosotros tenemos infectado un pendrive o algún disco externo, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, si lo compartimos, lo vamos a ir llevando entre computadoras, ¿sí? Acá este es el más común, en donde nosotros, si por ejemplo vemos que todas nuestras carpetas de nuestra computadora se convirtieron en accesos directos, seguramente fue un virus, un gusano, por ejemplo. Bien, luego tenemos las bombas lógicas, que son programas que se activan en un momento específico. Generalmente utilizan relojes, el reloj de sistema, ¿sí? O un contador, que lo que hace es decir en qué momento esa bomba lógica o ese programa malicioso se va a ejecutar, ¿sí? Causa daños en el sistema de un montón de formas, ¿sí? Puede afectar directamente a lo que es el hardware incluso. Luego tenemos el spyware, que lo que hace es enviar información de nuestro equipo a otro servidor, a otra persona que está en otro lado, ¿sí? Son instalados como troyanos o incluso sacan información de los cookies. Acá es bastante importante esto de la protección, porque nosotros podemos estar mandando información de cuentas de nuestro banco, podemos estar mandando información de, por ejemplo, nuestro trabajo, ¿sí? Si tenemos un trabajo que es algo importante, o incluso la activación de la cámara. Puede activarse nuestra cámara y estar grabándonos en este momento sin que nosotros nos demos cuenta mientras estamos en nuestra casa, ¿sí? Y esa imagen puede ser utilizada con finalidades inapropiadas o malvadas, ¿sí? Luego tenemos el ransomware, ¿sí? Que afecta el funcionamiento del ordenador infectado directamente al hardware, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener nuestro disco rígido que va a ser encriptado y esa encriptación lleva un código, ¿sí? Un código de desencriptación. Entonces nosotros en un momento no vamos a poder acceder a la información que tenemos en nuestra computadora, a nuestro disco rígido o disco sólido. ¿Y qué va a pasar? Alguien nos va a ofrecer a cambio de dinero el código con el que se puede desencriptar ese disco. Entonces nos van a empezar a extorsionar, ¿sí? Para que nosotros demos dinero a cambio de recuperar esa información que se nos quitó o se nos expropió, ¿sí? Es decir, pasa a manos de la persona que lo hackeó, porque solamente ellos son los que tienen los códigos para poder ver esa información. Bien, luego tenemos el keylogger, ¿sí? Que es muy usado en lo que son el fraude en los bancos, ¿sí? Lo que se hace es, se leen y se archivan las teclas que se utilizaron. Generalmente hay máquinas, ¿sí? O se infecta con un virus directamente, que lo que hace es como si se pusieran debajo de nuestro teclado y leyeran y memorizaran todo lo que nosotros tocamos en el teclado de nuestra computadora. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas que vienen después y se llevan esa información van a tener posibles conversaciones, cuentas de usuarios y contraseñas, y esas contraseñas también se pueden vender, o esa información también se puede vender. De ahí, de este tipo de virus, sale generalmente el cómo encuentran cada año las contraseñas más utilizadas, ¿sí? Y que salen publicadas en internet, las 200 contraseñas más utilizadas. Se utilizan a veces los informes de robos de datos de keyloggers, ¿sí? De esta forma, para sacar esas estadísticas. Bueno, y acá tenemos el malvesting, ¿sí? Que lo que hace es introduce malware, ¿sí? Un programa malicioso que te llena de publicidad. Busca fallos de seguridad en el software también. Es decir, nosotros vamos a tener publicidades que aparecen en línea que nosotros podemos verlas inofensivas, pero esas publicidades pueden estar buscando huecos de vulnerabilidad para poder introducir e infectar nuestra computadora, ¿sí? Luego tenemos el Roshware, ¿sí? Que nos llena de la computadora de falsos virus, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener que descargar nosotros un antivirus
nos dice descargue tal antivirus o actualícese a la versión paga o la versión Pro para poder acceder al beneficio de eliminar un virus que lo está afectando, ¿sí? Este fallo que para nosotros es real, ¿sí? En realidad es falso y puede afectar a nuestra computadora, por ejemplo, con una bomba lógica o con un virus o con un gusano, ¿sí? Que se ejecute, ¿sí? Bien, también se disfrazan como cortafuegos que teníamos acá, como firewall, ¿sí? O antiespías. Nosotros descargamos un programa que parece real de seguridad, pero en realidad que no lo es. Es un programa que lo que va a hacer es darnos publicidad, un mensaje que va a decir que nuestro equipo está infectado y que hay que actualizar a la versión paga para desinfectarlo. Y cuando nosotros descargamos tal vez esa versión paga o de prueba, lo que va a pasar es que se infecta nuestra computadora. Bien, pasamos al adware, que acá tenemos algo muy parecido a estas tres últimas que estuvimos viendo, ¿sí? Que lo que dice es muestra publicidad no autorizada y no solicitada, provocando molestias. En realidad, generalmente no se considera como un malware porque solamente muestra publicidad molesta, ¿sí? Todo el tiempo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esas publicidades tienen contenido inapropiado, ¿sí? Generalmente, seguramente lo habremos visto. Y cuando nosotros descargamos un programa en internet de una versión de prueba, los términos y condiciones, cuando ponemos aceptar, estamos aceptando que se nos llene de estas publicidades. Y estas publicidades atrás a veces tienen cosas que no están muy claras dentro de los términos de privacidad. Entonces, tal vez nosotros estamos aceptando algo que no es lo que en realidad quisiéramos o lo que solicitamos. Entonces, aunque sea solo un poco molesto, puede tener atrás un montón de cosas que no sabemos qué son, ¿sí? Por ejemplo, esto de tener imágenes inapropiadas que pueden ser pornografía o puede ser algún otro tipo de robo de identidad, por ejemplo, que nosotros estaríamos fomentando, por así decirlo también. Bien, pasamos a la anteúltima, que es el Wiper, ¿sí? Y esta es una de las más feas, porque es un malware orientado al borrado del disco. Lo que va a hacer es infectar nuestra computadora y nos borra toda la información. Así de simple, así de sencillo, así de crudo y así de doloroso si nosotros tenemos información o un sistema completo de archivos de usuarios e información de esos usuarios, ¿sí? Porque los perderíamos. También afecta a las bases de datos de un sistema. Y por último, web skimming, ¿sí? Y acá lo que dice es un software que se instala en aplicaciones web de comercio electrónico con el fin de recompilar información de pagos, ¿sí? Es como si fuese un espía que va a responder solamente a palabras claves que tienen que ver con cuentas bancarias, ¿sí? Por ejemplo, contraseña home in banking, ¿sí? Esas palabras las voy a utilizar para guardar solamente la información que le parece necesaria y enviársela de forma remota al equipo en donde esté la central de la persona que está atacando. Bien, estos son los más importantes temas dentro de lo que son las amenazas informáticas. Dentro de poco tiempo vamos a ir viendo con más detenimiento cada una de estas, pero son una introducción a todos los problemas, ¿sí?, que podemos tener si nos vemos afectados por estos tipos de amenazas. Espero que se haya entendido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.